Es curioso lo joven que es con respecto a las demás artes. Silly, nos repite, que no te escuché. Es curioso lo joven que es el cine con respecto a las otras artes. Ah, sí, sí, es un punto que se lo mencioné por el chat antes de que habláramos mucho. Que los primeros cineastas entendían el cine como continuación. Los primeros teóricos también. A hoy, y eso lo vamos a ver, hay un momento en la historia en la que se hace un corte con el pasado y se olvida. Entonces, los cineastas de ahora no reconocen su pasado y creen que el cine es endogámico. El cine nació del cine. Imposible. Pero No. El no cine puede. tiene muchísima influencia de la pintura enorme y de la escritura también. Y sin esas dos El no puede, teatro, y porque del la teatro. El actuación no es teatro. cinematográfica, la actuación nace en el cine. Tiene influencia de la arquitectura, todo lo que es decorado, diseño de producción, son procesos arquitectónicos. Es una Tienes que mezcla diseñarlo gigantesca. y hacer el levantamiento del plano y luego entonces hacer ese plano. Entonces no. Además es un absurdo, porque es como decir que la computadora nace sola. Pero la computadora Claro. parte de las calculadoras, viene de la matemática, toma mucho del cine, mira que estamos ahora hablando por medio audiovisual, pero también toma de la televisión, que es posterior. Entonces, él incluso genera sus propios contenidos, que tú lo ves, los videitos de internet son diferentes a los videos que se hacen para televisión o a los cortometrajes. Yo, Se Y puede toma mucho del decir, videojuego. La interactividad del mundo del internet toma mucho del videojuego. y los videojuegos del cine, claro. Y los videojuegos tomaron del cine. Mira ahí la profundidad puede de decir, campo, cuando entra alguien de fondo, eso El es blue, increíble. Por la profundidad de campo la descubrieron los renacentistas. Pero de luego vamos a hecho, hablar de eso. Ahora yo quería que habláramos un poquito de lo que vimos la clase pasada para que nos pongamos al día. A ver, Daniela, que levantó la mano. ya, otra cosita sí, que muchos de los efectos que tienen los juegos para simular la realidad se basan en efectos desde cámara, aberración cromática, desenfoque de profundidad, eh, luminosidad. El Y son efectos que movimiento, el movimiento de los movimiento videojuegos lo toma no de la vida real, sino lo toma el movimiento del cine. y son efectos simulados. Y la construcción del universo sonoro, videojuego, a diferencia del de la televisión, es eminentemente cinematográfica. Los videojuegos están construidos con el sistema musical del cine mudo, que tienen la música que acompaña todo, porque como el videojuego por lo regular no hablaba, el original, ya sí, ya los videojuegos tienen mucha interacción, pero igual se filman las escenas y se dice cinemática, la filman como si fueran cortometrajes dentro de los videojuegos. Y llaman actores, y Literalmente. usan actores de voz, todo. Y captura de movimiento y actuación. Todo. Y captura de movimiento, que son efectos especiales que surgen primero del cine. Entonces sí hay una conexión, que por eso es que estas clases de historia, que no lo parecen, sí son importantes, porque yo le decía en semiótica, si tú vas a cobrar por lo que tú haces, tú tienes que ofrecer algo más. Porque hay mucha Claro. gente dando contenido gratis, y entonces, ¿por qué me van a pagar a mí? ¿Por qué me van a pagar a María? O a Diego, o a alguno de los otros. Porque están haciendo algo diferente a lo que están haciendo, a lo que el público va a encontrar gratis en la televisión o en YouTube. Entonces, hay que saber si el conocimiento es poder, sin ninguna duda. Mira el caso ahora del coronavirus. Todo el mundo está buscando el genoma del virus para ver si aparece la vacuna o el tratamiento. Y lo único que lo tienen son los chinos. No dejan que nadie entre. Quizá con razón, ¿verdad? Mm. Ya tengas razón, sí, porque tienen miedo de lo que se puede encontrar en esos laboratorios. Pero volvemos a ver. ¿Quién quiere dar un pequeño resumen de lo que vimos en la clase pasada? Jorge. bien, Ok, George. ¿Cuál Jorge? Cualquiera. O Bueno, en la uno. clase pasada comenzamos a ver los primeros filmes que se hicieron. O sea, pues comenzamos a ver lo de los Lumière, que fueron los que crearon ¿cómo se llama? El cinematógrafo, era. Ujú.
Ajá, y comenzamos a ver cómo iba evolucionando en el comienzo, de cómo comenzaron a hacer simples videos, bueno, a simple vista, simples, hasta... Y ahí iban evolucionando. Sí, Rure. Y después María. Ajá. Que también vimos que el primer género que se hizo en el cine fue el documental. Y Ajá. que, o sea, bueno, si uno tuviera que ponerle un género a Sí, esos sí, videos que se fue grababan, documental. de documental, y que después de ahí fue más o menos evolucionando a así cosas con una trama de una historia. Rápidamente. Ujú. Muy rápidamente. Pues rápidamente. Fue una persona que estuvo ese día. El día de la presentación del cine, me lié. Él dijo, no, pero que esto no es documento. Ujú. Esto es sueño. Yo se parece a mi sueño. Y vimos los efectos especiales que él le puso. Y es verdad que siguen manteniendo su vigencia y su encanto. O Que sea, también yo me imagino que como él era, como usted nos dijo que él era mago ilusionista, él fue más él ilusionista. dijo, no, pero esto es Aquí hay perfecto. dinero, dijo, aquí hay dinero. Dice, aquí hay dinero, pero la gente no quiere ver que un tren y eso, ay, qué chulo. Pero la gente se va a casar rápido, Méliès lo sabía. Y entonces Tenía la vamos fórmula ahí. a hoy a hablar de qué se inspira Méliès y de qué nos sirve eso. María. Sí, lo que yo iba a decir era acerca de cómo lo que grababan los hermanos Lumière a primera vista parecía simplemente pues un simple documental, una simple grabación, pero que realmente tenía pues su mensaje de cómo las trabajadoras saliendo de la fábrica tenían su mensaje acerca de cómo simplemente eran mujeres. Que no También era como modelo. exactamente. Hablamos también acerca de los componentes que tenía esta grabación de los Lumière, de la composición, el cromatismo, de lo breve que era, la velocidad que tenía, de cómo mostraba la vida misma. Entonces, estas características sirvieron para montar las bases del cine clásico que vemos en Porter, allá en Estados Unidos. Un hombre, él trabaja con Edison, pero Edison vimos que lo que hacía era clavo. No sé si llegaron a ver la electrocución del elefante, yo espero que no Sí. la hayan visto. Yo Pero no que la vi. eso, ese es sádico. No la vi. Así que es histórico, yo espero que no la hayan visto, pero yo no la he visto tampoco, yo no, nada más he leído las descripciones del pobre elefante. Bueno, el nombre ya te lo dice. Sí, eso. DH Rune, ¿tú viste eso? En la Deep Web ya lo encontró. Insensible, la dark web. No, hay que tener cuidado porque uno ve la electrocución del elefante y después te manda una invitación, te llega un sobre negro hacia tu correo. Que tú no puedes, tienes que abrirlo, no puedes usar la página, no puedes cambiar la página hasta que no lo abras. Tienes que tener Ay, cuidado. ay, ay. Y te salen unos códigos de la Una computadora que tienes que poner. crisis. Hay que hacer una película de eso. Uno Sí, no yo puede. tengo un guión de ese, de la Deep Web. Oh, Por pero eso ahí. está Y fantástico. Vamos, DH. vamos a grabarlo, vamos a grabarlo. Sí, en Una realidad no es tan colaboración con difícil Black de Mirror. grabar. Hay una película porque tiene así mucho de hecha interiores. grabando de pantalla solamente. Hay un jueguito de pantalla, pero luego vamos a... O sea, yo trato, bueno, hablemos de la clase, No, después yo le no, cuento que eso. porque hay una Eso no es de película eso. que así, que graba directamente Sí. de la, Sí, de Unfriended, pantalla. ¿no es? De la Biblia. de la Deep Web. Ah, ya, Sí. ya. Que está trabajando esa, pero esta no, esta es, bueno, después yo le muestro. ¿Y cuál fue mi inspiración? Que hay una película que antes de que existiera la Deep Web, que fue donde yo me inspiré, en los 80, la película, descubren esto y bueno, pero después hablamos de eso, porque ya son los 80, eso sí tiene su lugar en la historia del cine. Un director canadiense, que con esa película fue que se hizo famoso en el mundo, y ya esa fue su carrera. Después de ahí ha hecho como 20 películas. Porque la película rompió esquema. Y entonces hay un francés también que hizo uno en el 2002. Todavía no se hablaba de Deep Web y estos tipos estaban hablando de eso ya. En cosas de ficción, organizaciones ficticias, tipo, en cierta forma, villano de James Bond, pero cuando ya hoy él dice, no, pero es la gente que esto sí está ocurriendo. Y a hoy ya es general. Bueno, tenemos la base de la construcción de los Lumière, se le pasa a Porter. Porter trabaja con Edison por sabe que son clavos. Cuando él ve este trabajo de los Lumière, dice que como vieron en el video, eran pirateados que llegaban a Estados Unidos. Cosa bien interesante a Nueva York.
Edison lo copiaba en París, aunque no es en París, Edison lo copia en Barcelona en realidad. No es en Francia, es en Barcelona que los copia. Y de ahí que se lo llevan. Pero eso es un punto de que el documental no tiene tiempo tampoco para explicarlo. El documental que le mandé, que son 14 minutos. Porter se da cuenta que estas cosas que hace los Lumière, esa brevedad, ese manejo de la vida, y lo que hace Méliès de poner la fantasía en ejecución, sirven para contar. Y Porter, porque por eso está en la historia del cine, le hace su aporte, que es, como vimos, el aporte temporal. El hecho de que una cosa está ocurriendo al mismo tiempo en dos espacios. Ese fue el bombero. Y luego entonces, en el asalto y robo un tren, lo lleva a más. Pero en asalto y robo un tren trabaja un hombre, que ese no lo vimos en aquella clase, ese para esta, que se llama D. Ward Griffith. Griffith trabaja con Porter, empieza con él. Griffith es actor, pero también es escritor. Y eso era lo que no tenía ninguno de los directores hasta ahora. Ni los Méliès, ni Alice Blaché, ni los Lumière, ni siquiera Méliès, que Méliès era mago, pero no era. Griffith era escritor. Entonces Griffith dice, no, pero esto hay que contarlo, pero saberlo contar. Y cuando veamos ahora los cortos de Griffith, notaremos la diferencia narrativa que hay entre lo que se había visto antes en el uso de los valores cinematográficos, el espacio, el tiempo, la puesta en escena, y lo que comienza a hacer Griffith. Y que eso deja a Porter por el camino, lamentablemente. A mí me parece que Porter, he visto más trabajos de él, más de sus cortos. Lo que Porter nunca pudo hacer famoso fue un largometraje. Entonces Griffith sí lo hizo. Y le fue bien. En su primer éxito de Griffith recaudó de aquel entonces, el que quiera puede calcularlo, $20 millones. De hace 100 años. Pero para tener bien cierto cómo fue, costó $100,000 la película. Oh, Él se ganó la funda ahí. ya lo Ajá. sabes, su vida entera. Y recaudó 20 millones, pero costó 100,000. O sea, calculen si fue una ganancia. ¿Por qué? Porque él descubrió que efectivamente la gente quería que le contaran las cosas, pero que se la contaran de una forma diferente. Que le quería la sorpresa que había descubierto Méliès, quería los escenarios diferentes que habían descubierto los Lumière, que mostraban cosas que la gente no veía, pero también quería que sentirlo como que fuera su propia vida. Y eso, para eso tú necesitas unos buenos actores y, por supuesto, un excelente drama. Y Bueno, los tuvimos Lumière ese y minuto. Méliès, ellos se lucraron con su trabajo. Sí, Méliès llegó a fundar un estudio de cine precioso en París, que era de cristal, y se movía. Debes ver la película Hugo, ahí lo cuenta bien, la película Hugo de Sí. Martin Scorsese. Y es lo que pasa, que no había un derecho de autor, pero tú tenías que defender tus películas, pero también tenías que exhibirlas. Entonces el exhibirlas implicaba que la gente las iba a ver y que el público los iba a conocer, pero que también tus competidores lo iban a conocer. Entonces hoy sí, ya tenemos los derechos de autor. Si te roban un guión, te hacen un favor. Lo mejor que te pueden hacer es robarte un guión, porque te van a hacer famoso. Y tú lo vas a demandar a que te robe un guión. Y si mientras más grande sea, pues mejor para ti. Pero Sí, Méliès, o sea, yo estuve leyendo que, o sea, que Méliès como que compró el fonógrafo a los Lumière, pero ellos como que no se lo quisieron vender porque ellos consideraban que era una pérdida de tiempo. sí, Pero que después él creó ellos salieron del su mercado. propia, después él tuvo éxito y luego como que sus obras las expusieron en otros países y como que él no cobraba por eso. No, porque no Y había tuvo derecho de que- autor. Entonces no solo eso, no solo que ponían su propia película, sino que las rehacían. Como con actores conocidos en aquellos países, entonces era más fácil. Si tú pones un actor famoso en tu país,
Es mejor que, ¿a qué tú vas a poner francés? Pero temprano se resolvió eso con los derechos de, con reservar los derechos, el copyright. Eso se resolvió temprano y entonces hubo que pararlo. Pero lo resuelve Hollywood eso. Y ellos lo resuelven para su ventaja, que es, nosotros somos los más grandes, somos los más poderosos, y tú vas a hacer la película que nosotros te dejemos hacer. Pero faltan unos años para eso. Todavía está Griffith ahí entra. Entonces vamos a ver un poco de Griffith. Ah, bueno, desde que me habían dicho que no tenía un poquito de los primeros, vamos a ponerle, para que hagamos lo primero. Ellos me habían dicho que no se acuerdan de la historia del cine latinoamericano, un poco. Vamos a ver el principio. Cuando comience. ¿Qué le digo? Cuenta con nada de lo aprendido en historia del cine norteamericano. Política. Gonorrea. Gonorrea. No, pues, Latinoamérica vive. Ahora no quiero abrir VLC. Es culpa de nada más. ¿Lo ven? Sí, ya sé, creo. Sí, o sea, Todavía no ha cargado. Todavía no. Dice que está cargado. Exacto, está cargado. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Y no pasa de ahí, no se preocupe. Un búfalo corriendo en La prueba de Altamira. Sí, tiene ese contacto con la cueva de Altamira. Entonces, tiene ese gran valor. Ah, ¿en serio? Sí, claro, la cueva de Altamira y la de la COTS, el proceso de el registro del movimiento, que en el caso de Altamira y la COTS es la representación del movimiento, pero aquí Muybridge logra registrarlo, el búfalo que se mueve. Ya el de búfalo sí se mueve, no es solamente como el búfalo que está, el jabalí que está en Altamira, el de búfalo sí se mueve, es el éxito de Muybridge. Vimos a Porter, vimos a la escuela de Brighton. ¿Quieren ver algo más de Meliá? Dele con todo. Sí. Que siempre me engancha, porque ya es Meliá haciendo lo que Profe, cuando usted le da a compartir pantalla, abajo hay una opción que dice optimizar para video. Dele ahí para que se vea mejor. Muchas gracias. Siempre. Optimizar para video. A ver. Sí. Sí. No sé por qué, pero se ve muy baja calidad la pantalla. se ve peor que ahorita. Sí, Sí. se ve Peor que ahorita. como muy pixelada. Jorge, tú no eres tan big brain después de todo. Bueno, Dime, loco. Jorge, tú se Hicimos lo supone que que estás pudimos. Big Brain. ¿Eh? Bueno, ya sabemos, ya lo probamos. Exacto. ¿Conocen la historia? No. Es griega. Yo soy la Pero única que no sabe está nada. pasando algo porque está como en pausa aquí. Profe, No se está reproduciendo nada. Está pausado. este no es el mito de la caverna de Platón. No, no es el mito, ¿no? No. Ah, bueno. Pero no sabe nada, yo no estoy viendo nada. Y ahora como uno vuelve a... Arriba tiene que aparecer una opción roja.
que El dice sí, que lo parar, detiene. ajá, y vuelva a ponerlo. Y en la optimización. Vamos a probarlo sin la optimización. Oye, este no puede trabajar en un call center. ¿Ya probó pagando y reiniciando su modem? Y llegó Isabela. Bien, ahora sí. Sí. Ok, ahora sí. Pero échalo para atrás. Ya la danza, Madre, esto está fácil. ya la pintura en el fondo, el trabajo arquitectónico de levantar el plano. Se tiene que ver como si fueran fotograma por fotograma, súper pasado. Así que, A 10 ¿No? El FPS. movimiento, Yo también lo veo frame by frame. Yo lo veo como Sí. 5 Porque tú FPS. estás usando la foto en vez de darle play. Eso no es... Parecen las musas. ujú. Pero eso se supone que es un video. Sí. No sé. Sí, alguna aplicación, me dice que tengo que bajar algunas aplicaciones para mejorar el uso de mis recursos. Le quedan 10 minutos al Zoom. Sí, yo sé, estamos avanzando. Yo creo que faltan algunos por entrar aún, pero ahora vamos a entrar por la de Juan, a ver si esa... Porque con Juan vimos los videos sin problema, ¿no? Aquella vez. Sí. sí. Sí, Sí. vimos todo. Ahora vamos a entrar por ahí. No hay que no cuánto video y las exposiciones de ustedes. Bueno, el desarrollo del lenguaje cinematográfico tiene, pues, el consenso que David Griffith fue su padre. Lo que consideran el padre del lenguaje cinematográfico. Este hombre que es escritor y que de joven su sueño era ser un escritor famoso, es actor, trabaja con Porter, trabaja con Edison y funda su propia casa productora. Que luego fue una casa productora muy grande porque él es el que tenía los mejores contactos en el cine mudo norteamericano. Pero la cosa cambia, por eso el nombre ya no es tan conocido. Vamos a ¿Cómo ver se qué fue lo que llama? pasa. Él, No era Lawrence. D.W. Griffith. Ahora lo voy a escribir. Es el tipo que tuvo el primer éxito, el primer blockbuster del cine norteamericano, fue su película El nacimiento de una nación. Es una película que trata de la guerra civil norteamericana. O sea, es muy común en Estados Unidos eso que las películas bélicas sean exitosas. Y eso así desde el principio. Entre las cosas que ocurren en esa película está el asesinato de Lincoln, que es un momento que sigue siendo muy impactante para los norteamericanos, y la justificación que Griffith le da al asesinato de Lincoln convirtió la película en muy controversial. Muy controversial. O aún hoy la película es considerada como racista. Cuando uno la ve se da cuenta que sí, que es muy racista, o sea, toma una imagen de los negros muy negativa. Pero en Estados Unidos sabemos lo que ocurre con eso. Que eso, el racismo sigue dejando beneficios. Y en aquel entonces fue el gran éxito. Pero lo importante de Griffith no es lo controversial que fue, aunque hoy sigue siendo controversial, sino el avance técnico que representó. El recoger todos los talentos que tenían los cineastas anteriores, convertirlos en una historia. Méliès ya adaptaba historias, Méliès adaptaba novelas. Eso lo podemos ver en este corto que les presenté, que es una adaptación muy libre de un canto de la Odisea. El hombre que está soñando en el piso es Ulises.
Y las mujeres que lo rodean no son las musas, son las ninfas, que andaban junto con la bruja. Entonces él une esos dos acontecimientos, el cíclope Polifemo y la bruja que se enamora de él y no quiere que él regrese a Ítaca. No sé si ustedes leyeron la Odisea o si vieron los muñequitos. Entonces, pero vamos a cortar este y vamos a entrar por el de Juan. Vamos a ver el primer video de Griffith y luego las exposiciones de ustedes.